Bueno, Lautaro, gracias por esta nota, esta charla que vamos a tener hoy. Encantados de tenerte acá. No, el agradecido soy yo. Arrancamos más o menos con lo mismo, con todos los entrenadores aquí en este programa. Más o menos saber si te tengo que pedir un entrenamiento ideal, una semana ideal de entrenamiento, a partir de dónde empezás a pensarla, los días, cómo manejar las cargas, todos esos aspectos. Bueno, hoy se trabaja mucho en conjunto con el profe, ¿no? Casi siempre supongamos que jugamos un domingo, a veces solemos entrenar el lunes y dar libre el martes, o a veces damos libre el lunes y volvemos el martes. Eh, el primer día de entrenamiento se le da prioridad a los que jugaron, casi siempre trabajan con el profe. Y los que sumaron pocos minutos o no sumaron, el fin de semana trabajan con nosotros, un trabajo intenso, casi siempre es fútbol reducido, para bueno, tratar del miércoles, cuando sea el próximo entrenamiento, sea martes o miércoles, estén más o menos con las cargas equiparadas con respecto al fin de semana, para ya prácticamente el jueves sí, estar todos juntos. Y bueno, ahí ya a partir del jueves ya trabajamos por ahí un poco más específico pensando lo que viene el fin de semana, ¿no? Por ejemplo, el martes, los que jugaron seguramente menos de 60, 70 minutos, ese trabajo reducido a veces no da en estos equipos o en algunos equipos para generar un buen trabajo en cuanto a la cantidad de jugadores. Te la tenés que rebuscar a veces, tenés que buscarle la vuelta para mantenerlos motivados, a esos que por ahí son más importantes que lo que juegan a veces. Sí, sí, es prestarle la misma atención, la misma importancia. Eh, bueno, por ejemplo, en la mayoría de los clubes que he estado, siempre trato de recurrir a las inferiores en caso de que me falte cantidad y calidad para que el trabajo sea bueno. Es algo que a mí me gusta. Me gusta mucho trabajar con los jugadores del club, por supuesto en la medida que haya potencial para, mismo se ha dicho, potenciarlos, los inferiores, que vayan teniendo rodaje con los de primera y ese trabajo de esos chicos que frecuentemente van trabajando con nosotros a la larga, se nota que tienen más roce Hoy, que chicos de 15 años estamos hablando más o menos, 16 más que 16 15, años, un dieciséis. sub-17. Sí, sub-17, en su mayoría sub-17. Y por ejemplo, el día jueves ya dedicás práctica de fútbol, evitás el fútbol formal. Eh, una vez que, cuando llego a un club, probablemente sí haga prácticas de fútbol. Lo divido por ahí en 3 tiempos de 15 minutos, 3 tiempos de 20, depende lo que pida la semana. Pero una vez que ya tengo casi el conocimiento del grupo, o el equipo encaminado, por ahí la práctica pura y exclusivamente de fútbol no la hago y la aprovecho por ahí para eh, sumar movimientos ofensivos, defensivos. Y tratás de trabajar en bloques, esto es para reemplazar quizá el fútbol formal, o de qué manera tratás de armar para simular, si se quiere, lo más parecido al partido. Todo lo que sean trabajos tácticos, ya sean ofensivos o defensivos, casi siempre los involucro a los mismos del sector. Sobre todo para que haya sociedades, se vayan conociendo. Yo creo que el tema de las sociedades, lateral, volante, interno, los dos delanteros, hay veces que se dan forma natural, vos no sabés por qué y se entienden de memoria. Sí. Y sin embargo, hay sociedades que se encuentran a través del tiempo. Entonces ya sea desde un ejercicio de tenencia, desde un reducido, por ahí siempre lo pones los dos delanteros del mismo lado, o los dos delanteros y un interno ofensivo para que se vayan conociendo, triangulen. Bueno, de esa manera incentivo la sociedad. Y después, bueno, a veces trabajamos en bloque, dividimos defensa por un lado, ataque por otro, y después los involucramos todos juntos. Y en esos aspectos entra el trabajo del ayudante, del profe también involucrados, imagino, cuando hay que dividir grupos, o manejás Sí, generalmente. sí, sí, no, sí, sí, hoy se necesita, cuando dividimos los grupos necesitamos mínimo 2 a 3, porque a veces en los ejercicios, si bien en los trabajos globales trato de que nadie me quede nunca afuera, a veces quedan chicos afuera y bueno, ahí necesito la mano del profe, seguramente otro grupo está con el ayudante y casi siempre terminamos al final sí con un trabajo global donde participan todos. Y lo más analítico, quizás algún táctico más parado, con alguna sombra, sos de hacerlo, le das lugar a eso. Sí, sí, sobre todo
los movimientos de salida, cuando más que nada para repetir algún movimiento y ya nos quede grabado, si el rival te presiona alto, cómo resolverlo, si el rival te da la salida, cómo resolverlo, algunos movimientos que... ¿Se sigue haciendo en el paso del tiempo? Una vez que están adoptados ya, ¿seguís Y refrescándolo? cada tanto lo refrescamos. Cada tanto lo refrescamos o refrescamos cómo vamos a presionar. Si bien muchas veces, eh, desde lo verbal piensa que el jugador ya lo tiene incorporado, creo que trasladarlo al campo cada tanto hay que refresca la memoria. Sí, tema pelota parada, por ejemplo, ¿qué valor le das? ¿La trabajás vos? ¿La trabaja tu ayudante? No, la trabajo yo, eh, y le doy mucha importancia, me De gusta forma, mucho. ¿crees que es la repetición la forma de adoptarla? ¿Trabajás con imágenes? Me ha tocado trabajar con imágenes y me ha tocado trabajar con la repetición, pero lo más importante son los intérpretes, ¿viste? Elegir bien el intérprete para cada situación, porque lo que digo yo, en cada jugada preparada se necesita precisión y velocidad en el momento justo. Si vos hiciste un movimiento antes que llegue la pelota, ya avivaste al rival. Entonces, aparte de que a mí me gusta mucho de tener varias alternativas, no le doy, no lo cargo de mucha información, sino de tener dos o tres o cuatro que salgan bien. Una vez que nos agarran esa, vamos con otra. Pero me parece que lo que más difícil es acertar los intérpretes para cada jugada. ¿Y esto lo trabajás el día previo al partido o durante la semana? Muchos lo hacen durante la práctica del... Varía. Puede ser que lo haga un viernes, que puedo arrancar haciendo fútbol y después ya lo voy cortando al fútbol y pasamos a la pelota parada. O por ahí lo hacemos el sábado. Depende cómo fue la carga de la semana. Por ahí la semana tuvo cargas muy altas, entonces el sábado lo usamos pura y exclusivamente para hacer algo distender. recreativo, un estímulo de velocidad y por ahí un poco de definición y basta. Y si tengo un poco más de tiempo, meto la pelota parada ahí. Hay otra forma de entrenamiento que es el invisible del jugador, del cuidado personal, la preparación. ¿Sos de meterte ahí? ¿Sos de hablarle? Obviamente, imagino que sí, pero ¿qué tanto llega a tu profundidad a la hora del cuidado del jugador? Eh, Desde todos los clubes donde estamos, yo siempre donde voy, siempre elijo, les digo a los jugadores que elijo confiar, ¿no? Y es como decís vos, el entrenamiento invisible, justo hace poquito tuvimos una charla con un nutricionista acá, que de esas charlas un poquito le queda a cada uno que puede incorporar un hábito, ya sea para el día del partido o para durante la semana. Bueno, creo que le sirve al jugador. Es como explicamos nosotros, un kilo de más es como salir a caminar todos los días con una pesita de 1 kilo en la mano, 2 kilos de más es como salir a caminar todos los días con dos pesitas de 1 kilo, una en cada mano. Y bueno, son cosas que uno le va restando en la búsqueda de ese ideal del jugador. Entonces, bueno, desde la palabra bueno, los profes tienen mucho que ver también en eso, y bueno, cuando tenemos oportunidades, le traemos profesionales para que le den más herramientas a ellos, ¿no? Perdón, sobre todo en este ámbito, donde por ahí el jugador trabaja 4 horas, tiene que ir a entrenar, vuelve. En ese lapsus, ¿qué pueda comer? Que no sea una comida chatarra, como le decimos nosotros, sino que se pueda alimentar bien. Sí, yo creo también que el jugador se va adaptando un poco a lo que era hace 15 años atrás, quizás, al menos en esta liga, respecto al cuidado personal en general. Sí, muchísimo, pero cambió desde mi época como profesional a lo que cambió hoy. Hoy te diría que es casi imposible ver una bolsa de bizcocho antes de un entrenamiento. Sí. Que antes por ahí era común verlo, una bolsa de factura. Eso ya cambió. Hoy por ahí capaz que vas y ves cereales, ves frutas. Y bueno, esas son las cosas Que van que adaptando. van adaptando y van incorporando. Respecto a la práctica también, ¿qué tanto te involucrás a la hora de motivar, de corregir? ¿Sos de cortar el trabajo, parar y explicar? ¿O dejás que termine la práctica de ese momento para después corregir? Depende la situación. A veces, si quiero, sí suelo estar mucho encima en todo lo que es reducido, tenencia. Yo tengo una teoría o pienso que para mí el pase en el fútbol es todo. Aquel jugador que no tiene pase, arranca desde el vamos,
arranca más relegado. El pase, el control, perfil. Para mí esas tres cosas, a uno que busca un equipo que sea dinámico, me parece que son tres cosas importantísimas. Entonces esas cosas uno las trabaja más en lo reducido, en las tenencias. Y por ahí cuando son las prácticas de fútbol, por ahí paro más para, para un movimiento, no para corregir si paró mal la pelota, que eso lo puedo hacer Claro. después, pero para un movimiento que necesito mostrárselo o una cobertura mal hecha. Si no las prácticas de fútbol, cuando las hago más para que no se corten, que tengan ritmo. Y el día del partido también te involucras desde este lugar, quizá en no caer en algo técnico, en un error, pero sí sobre algo conceptual a veces, o estás más pendiente de la motivación y... No, no, más pendiente de lo conceptual puedo estar. Es muy raro que le caiga en un partido que le caiga a un jugador sobre un error. Es muy raro. Porque el primero que se da cuenta que se equivocó siempre es el jugador. Entonces, caerle sobre el error que ya sabe él que se equivocó, creo que no es necesario. Sí, por ahí a veces un llamado de atención, si ves que uno, por el motivo que sea, lo notas medio que todavía no está full en el partido, por ahí sí. Pero si no, creo que las indicaciones son más sobre lo conceptual, del momento de ir a presionar, del momento de atacar un espacio, pero no, en el error mismo no me detengo en el error individual. Y en tu entrenamiento, ¿qué cambia en la semana respecto al partido que pasó, el domingo, o el domingo que viene? ¿Te varía mucho la forma de entrenar o lo que trabajás? Si noto que hay errores conceptuales, por ejemplo, defensivos, que fallamos en coberturas, en relevos, probablemente sí, esa semana vayamos para ese rumbo, ¿no? Si no hubo algo que merezca, que amerita refrescar la memoria, volver a trabajarlo, no, probablemente sigan las semanas iguales. Y volviendo al entrenamiento, a veces pasa que el entrenamiento que vos hiciste en otro club o venías de mucho tiempo de hacerlo o en el mismo lugar, no da resultado, ya sea por los intérpretes o los jugadores, lo que sea. ¿Cambiás rápido ese trabajo? No digo que improvises, pero ¿cambiás la forma, le buscás la vuelta o ya tenés estructurada el trabajo a realizar? No, no, estructurado no tengo nada. Es más, uno dice improvisar, pero bueno, pasa que a través de los años uno es como que ya sabe cambiar y cambiar a tiempo y cambiar para que la cosa salga. No quiere decir que siempre funciona, pero cuando uno ve que algo no sale, esa improvisación, entre comillas, uno la modifica para, bueno, buscar la vuelta que salga. Hay muchos trabajos que por ahí de una no salen. Entonces, bueno, uno como que le baja un escalón a ese trabajo, si es ampliar el espacio lo amplía, si agregarle apoyo, le agrega apoyo para que salga mejor, lo que sea. Entonces, le va sacando dificultad al trabajo para hacerlo más simple y después, bueno, volver a agregarle esa dificultad, ¿no? Y en lo que es planificación, si tenés que arrancar el año con un equipo, ya sea nuevo o como te tocó en recreativo, ¿tenés ya estructurada todas las semanas? ¿Lo trabajás con el profe? ¿Va variando eso en la planificación macro, digamos, en lo más general? Sí, va mucho que ver con el profe, sobre todo a principio, si pensamos que tenemos que arrancar una pretemporada, eh, ahí arranca siempre con una prioridad mayor el profe, y que bueno, y uno siempre va metiendo su bocado, y a medida que bueno, ya vamos saliendo de la pretemporada, es ahí donde uno empieza a tener más participación, más trabajo, transmitir la idea, qué quiere. Eh, por ejemplo, el caso recreativo era un poco más complejo porque había que armar todo desde cero. Entonces era armar dos equipos, dos planteles, ya sea reserva y primera, y tampoco teníamos sub-17. O sea que era más complejo. Y yendo puramente y exclusivo a lo de recreativo, en ese aspecto estoy contento porque hemos podido, lleva un año y medio ya este trabajo, Sí. ¿no? Hemos podido armar dos planteles, veo que tenemos una reserva que no clasificamos, pero creo que no clasificamos por mérito propio, no porque creo que teníamos equipo para clasificar, creo que hay chicos sub-17 que están creciendo, me parece que hoy el club tiene una estructura, tiene gente abajo que trabaja con vocación abajo, y bueno, creo que eso lo va a potenciar a todos los chicos.
¿Y cuánto tiempo crees que lleva esa idea que se vaya adaptando al club? Yo creo que 2 años. 2 años de trabajo, ¿vos crees Dos que...? años. Sí. Sí, siempre cuando hablé con los dirigentes, la idea siempre era trabajar. Me parece que 2 años es un tiempo suficiente. Me parece que sostener 2 años sin logros deportivos, eh, ah, no sé, no digo que no se pueda hacer, ¿eh? Pero me parece que más difícil. Si bien se puede trabajar muy bien, eh, uno tampoco puede ser egoísta por ahí y también darle oportunidad a otro, o no, o se puede seguir insistiendo con la misma idea porque el equipo va mejorando, todo va trabajando y se volverá a intentar. Pero siempre que hablamos con los dirigentes hablamos 2 años. Y respecto a la planificación más semanal, si se quiere, varios de los entrenadores nos decían que preparan semana a semana o 15 días de trabajo, de entrenamientos, cargas y demás, conjunto con el profe. ¿Cómo manejas ese aspecto? Nosotros vamos más semana a semana, pero no en época de torneo eh, no varían mucho. A menos que haya que trabajar individualmente o en dos, en tres o en cuatro, que le falte algo pura y exclusivamente o lo que sea desde lo físico. Si no, más o menos ya con la base de la pretemporada, después, bueno, en el torneo vamos manteniendo lo que es la parte física y lo que es la parte futbolística. Siempre trabajamos más para mejorar lo nuestro que por ahí en pos del rival. En pos del rival sí podemos trabajar en alguna individualidad que te puede marcar la diferencia o en algún movimiento que veamos del rival que sea muy notorio que haya que bloquearlo. Si no, por lo menos trato todo el tiempo de potenciar más lo nuestro. Y respecto a la toma de decisiones conjunto con el cuerpo técnico, ¿qué lugar ocupan? Puede ser tu ayudante, el profe o el entrenador de arqueros, en cuanto a la toma de una decisión de un jugador o el armado mismo del entrenamiento. No, yo les doy mucha participación, mucha. A mí me encanta que participen, que opinen. Algunos por naturaleza lo hacen más, otros lo hacen menos. Eh, yo digo que he tenido la suerte que los últimos dos ayudantes de campo mío, eh, bueno, hoy ya uno no está trabajando, pero los dos después pudieron salir al mercado laboral y están trabajando en primeras divisiones de diferentes ligas, ¿no? Liga de Recuarto, Liga Villa María. Y para mí que ellos después de trabajar conmigo, soy una parte de ellos, no toda, pero se les abre el mercado laboral, a mí me encanta. Y bueno, pero para que a ellos les sirva eso, eh, tienen que participar. Tienen que participar, involucrarse, proponer. Y bueno, por supuesto que la decisión final es de uno, pero 6 ojos van a ver más que dos, cuatro ven más que dos. Entonces, es importante eso. Y respecto a esta toma de decisión con el jugador, ¿le das lugar a la charla, a la duda que te puede presentar el jugador, a esa, no digo discusión, pero sí intercambio? Sí, sí. Es más, muchas veces en los entretiempos pregunto qué ven ellos, porque yo por ahí veo cosas de afuera y por ahí ellos de adentro ven, Sí. ven otra cosa. ¿Y sentís autenticidad del jugador en ese momento? ¿O hay alguno que por ahí tiene miedo de involucrarse por algún temor, porque puede ir en contra de sus intereses o de otros? No, siempre lo vi auténtico cuando casi siempre los que pueden levantar la voz Claro. o opinar por ahí son los de más experiencia, que por ahí son los que pueden llegar a leer más el juego. Y en las charlas semanales también siempre está la posibilidad al diálogo para lo que sea. ¿Y cómo manejás la relación afectiva con estos jugadores? No sé si llega a la amistad o sí, seguramente un cariño, pero ¿cómo se maneja ese límite? Que por ahí hay un gris y no sabes nunca cómo manejarlo, porque a veces... Sí, sí, es muy difícil. Eh, yo creo que tengo una... No es distante la relación pero yo sí mantengo bastante distancia con el jugador. Eh, pero no es que lo fuerzo, me es natural. Eh, a veces me gustaría ser más cercano al jugador, pero sé que si fuerzo eso no soy yo. Claro. Lo que hago es porque me sale de forma natural. Siempre
siempre estoy a disposición de ellos para lo que necesiten, pero sí siempre mantengo una distancia, no sé, que sí que por ahí tenga, con alguno puede hablar un poco más, un poco menos, pero me gustaría, pero tendría que darse de forma natural y hoy la verdad que me siento cómodo con la distancia que mantengo, con el respeto que nos mantenemos y sin embargo si alguna vez me he tenido que largar a llorar delante de un grupo por una situación particular que me haya tocado vivir, lo he hecho porque lo sentí así, pero eso no modifica la distancia, porque el aprecio y el respeto es el mismo, pero me siento cómodo de esa forma. ¿Y cómo es el manejo con el jugador que por ahí está enojado, con el que está un poco más distante que el resto? Y también el tema de premios y castigos, si hay sanciones, si te ha tocado clubes con multas. Eh, Cuando hubo que sancionar a algún jugador, yo particularmente no, a menos que esté estipulado en un contrato previo, un contrato privado, que si vos haces esto se te va a descontar, si vos haces esto, Exacto. está, que ya esté estipulado, a mí no me gusta que se metan en la parte económica con el jugador. Sí, puede haber una sanción deportiva, por el motivo que sea. Exterior al club o en el club, si tiene que, si es sanción va a ser deportiva. No me gusta que le toquen el bolsillo a nadie, porque bueno, yo digo que todos nos equivocamos siempre, todos nos equivocamos. El tema de esa equivocación es aprender. Si ya la vuelvo a repetir, ya no es una equivocación, ya es un hábito que hay que Sí. modificar. Entonces, si es sanción va a ser deportiva. ¿Y esa regla la bajás vos o en algunos, o depende de si está estipulado en el club o sos vos el que decide por inasistencia o por algún problema? No, casi siempre las decido yo, a menos que sea algo que me trascienda a mí, ¿no? Que perjudique al club, como uno le dice siempre a los jugadores. Eh, a mí hoy me toca la Borde cuando me tocó Acción Juvenil. A mí me conocen por ser el técnico de Acción Juvenil o el técnico de la Borde o el técnico de Ateneo Vecino, de Alumni. Eh, no me conocen cómo soy como padre. Entonces yo soy técnico las 24 horas. Entonces yo tengo que defender una imagen o una profesión que hago. Y lo mismo va para el jugador. Uno es jugador todo el día. Hay muchos chicos que lo conocen porque son jugadores de recreativo, son jugadores de Olimpo, lo que sea. Entonces el comportamiento de uno durante el día tiene que ir emparentado a lo que vos te dedicás. Si no, no va de la mano. Y respecto a la idea, volviendo un poco al tema por ahí de entrenamiento quizás, cuando llegás a un club o cuando comenzás una temporada, ¿arrancás desde lo que tenés o desde tu idea, desde lo que vos querés? Imagino que es donde vos querés porque hablabas del pase y demás, así que Sí, creo que cuando uno llega a un club, bueno, uno siempre tiene una idea en la cabeza de cómo quiere que sean sus equipos y va eso, lo que hablamos antes, va más allá de los sistemas, si es 3, si es 4, si es 5, hay una idea. Y bueno, uno ve con lo que tiene si puede plasmar esa idea y una vez que ve que faltan algunas piezas para, bueno, ahí donde vos le decís, che, necesito esto, al dirigente que en la medida que pueda lo pueda traer, porque crees que le falta eso. Como pasó acá en Recreativo. Tuvimos un año, al otro año, che, para potenciar esto, creemos que falta esto y esto y esto. Y bueno, este año se puede hacer el esfuerzo de traer jugadores, creo que tenemos un plantel más completo, si bien tenemos lesiones que llevan mucho tiempo de recuperación, que hace que por ahí uno no tenga todo el tiempo, todo el plantel a disposición, pero sí tenemos un plantel más amplio que el año pasado. sí. Y respecto a quizá la libertad táctica, ¿qué tan flexible sos a la hora de que un jugador aparezca por donde quiera o que en defensa defienda donde quiera? ¿Le das al jugador esa opción de que tenga esa libertad o sos más eh, estructurado quizás en esos aspectos? A la hora de atacar la libertad que dentro de un criterio, ¿no? Yo siempre digo que libertad total. Mientras ocupemos todos los espacios, libertad total. A la hora de defender, no. Ahí sí ya soy más estricto, ya necesito más un orden, ya necesito más cobertura, necesito el esfuerzo de pasar la línea de la pelota. Bueno, lo que digo siempre yo, que cuidarle la espalda al compañero. El compañero siempre sepa que la espalda la tiene cuidada. ¿Y esta idea, priorizás siempre tu idea o
te toca cambiar de respecto al rival. Imagino que por ahí el cambio tiene que ver más táctico. Y cuando lo haces al cambio, ¿por qué lo haces generalmente a ese cambio? Es, es muy difícil que cambie en base al rival. Eh, y si cambio puede ser el sistema, pero no los intérpretes. Es muy difícil que cambie un intérprete para yo anular a alguien del rival. No, voy a tratar de que si el otro rival ver cómo lo puedo anular y que se preocupen por nosotros. Pero por ahí cambiar el intérprete en base a un rival, hago memoria y creo que no lo hice nunca. No quiere decir que esté bien, ¿eh? Pero creo que no lo hice nunca. Y por ejemplo, el esquema, hablábamos de números recién, de táctica. Te tengo que decir tu preferido hoy, porque seguramente ha cambiado con el tiempo o va variando. ¿Cuál es hoy tu preferido? Y si crees que ese esquema cambia según la liga a la hora de jugar. Si tengo que elegir un esquema, a mí me encanta por ponerle un número, ¿no? El 3-4-2-1. Que por supuesto que a la hora de defender somos Sí, 5-3-2, ¿no? sí, 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 sí. Lo mismo. Y siempre que armo ese esquema, lo armo en base a la característica que teníamos en la Unión del 96, que fue la Unión que ascendimos, del Nacional B a Primera, que jugábamos en ese esquema, y que lo hacíamos muy bien. Lo hicimos muy bien y lo pudimos sostener en Primera, el mismo esquema, y pudimos mantener la categoría. Entonces, siempre que armo, me acuerdo de ese equipo y En lo, y base a lo- eso. y lo- y lo visualizo. Y en todos los equipos que estuve, a lo largo del campeonato fui cambiando. Nunca sostuve el mismo sistema a lo largo de todo el campeonato. Fui cambiando. Y en la charla previa al partido, el día domingo, ¿en qué te enfocas? ¿En lo táctico, en lo personal del jugador, en lo táctico individual o quizás más en lo motivacional? Refrescamos lo nuestro. Si hay que refrescar alguna individualidad o algún movimiento del rival. Pelota parada. Charlas cortas, 5 o 10 minutos. No más que eso. Y sí, uno siempre trata bueno, al final de la charla por ahí levantar un poco. Bueno, es que aparte lo que siente uno, ¿no? Porque Sí, está sí, previo a un también es parte. partido y uno también tiene adrenalina, tiene ansiedad, pero son charlas entre 5 y 10 minutos, no Y en la más. semana también charlas cortas, breves. Muy cortas, breves y cuando creo que amerita el momento. No hablo nunca todos los días. Eh, Probablemente el primer día del primer entrenamiento, a menos que tenga que decir algo importante, tampoco hablo, arrancamos, por ahí hablo a los 2 o 3 días. Depende cómo lo sienta yo, cómo me siento yo también para ver si ese día estoy con ganas de hablar y de manifestarme adelante del grupo, por ahí ese día prefiero estar más callado. Bueno, es Y como. en lo individual, ¿sos de tener charlas durante el entrenamiento o post entrenamiento? Sí, 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 con lo que hablamos hoy, por ahí si ves uno medio caído, medio bajoneado, para levantarlo, qué le pasa, explicarle las situaciones, eh, ya sea de lo deportivo o puede ser algo extradeportivo. Hay jugadores que están pasando mal momento, de lo que sea, y bueno, también que sepan que a pesar de la distancia que hablábamos antes, uno en lo que lo puede ayudar siempre lo va a estar. Y respecto a videoanálisis, por ejemplo, o lo que es tecnología, adaptación de nuevas tecnologías, ¿tenés hoy trabajando, le das lugar a esto o quizás te quedas más con solamente ver el rival? No, hoy no lo tengo. Sí es una herramienta que creo que hace rato vengo que lo que es puramente y exclusivo recreativo creo que tenemos que incorporar. Es
es un detalle más que nos falta. Y sí lo tuve en los otros equipos y es una herramienta más que sirve. Muchas veces lo visual al jugador le queda más que hacerlo en la cancha y que vos se lo expliqué. Cuando se lo mostraste en un televisor o en un partido que no pisó el área, que no cerró, esa parte visual le queda más que capaz que todo lo otro. ¿Y es más para vos ese videoanálisis de decir, bueno, saco yo información o es más para el jugador esa información que puedes encontrar? De las dos. De las dos. Le doy mucha información. Si por ahí notamos que un jugador se repite en un error o en un movimiento, muchas veces lo editamos para que él lo vea que es algo que tiene que modificarlo, que lo está repitiendo constantemente. ¿Y en qué momento se lo mostrás? ¿En qué lugar? ¿Cómo le buscás este lugar? ¿Los videos son generales entre todo el plantel o más a lo individual? Cuando es global, el análisis, vamos con todo el grupo, con todo el plantel directamente, porque a veces uno le habla al lateral del momento, pero el lateral que está esperando la oportunidad tiene que escuchar lo mismo que le estamos pidiendo a él, porque después se lo vamos a pedir al otro. Y cuando es individual, lo llamamos individual. Y casi siempre son videos cortos también. Y más se los pasamos a ellos para que ellos los tengan. Claro. Hoy, bueno, la tecnología te da toda esa posibilidad. Y bien, respecto a los detalles, dentro del partido y antes del partido, no sé, un equipo que vos ves un detalle de que un lateral quizá no cierra, o que los laterales lo hace siempre en el mismo lugar, esos pequeños detalles que quizá no marcan la diferencia a priori, pero son importantes. ¿Qué tan obsesivo sos con estos detalles? Y sí, uno es un poco obsesivo, porque sobre todo cuando son detalles fáciles de mejorar, que por ahí son de concentración. Por ejemplo, a mí me enoja mucho, digo, cuando, no sé si vos prestás atención en los partidos muchas veces, los laterales a favor de cada equipo son pelota para el rival. Bueno, algo de lo que hablamos. Que lo trabajamos, que tratamos de achicar el margen de error y sin embargo vas al día del partido y lateral a favor nuestro es pelota para el rival. Lateral a favor del rival, la mayoría de las veces es pelota para vos. Y aquel que tiene un poco de trabajo te das cuenta que tiene un poco de trabajo, porque no pierde la pelota. Bueno, ese es algo... En las charlas anteriores hablábamos de esto, de que muchos goles, no solamente en la liga, sino en la liga profesional de acá, parten de un lateral. Un mal rechazo o un lateral ofensivo también cuando está trabajado termina en gol. Pero muchas veces hay equipos que no atacan con los laterales y tiene al lateral izquierdo a la altura del córner, sacando lateral. Si esa jugada no se termina... Ah, no, sí. Y muchos goles vienen de lateral. Muchos goles vienen de laterales, muchos goles vienen de jugadas de centros a favor, porque los que les toca la posición de estar en el rebote muchas veces no entienden que es una posición fundamental para finalizar la jugada, para cortar el contragolpe. Y por eso volvemos a hablar de los intérpretes, por qué cada uno trata, porque vos a veces ponés un jugador que es más disperso en el rebote y viene el rebote y está disperso y perdió ese rebote, es una contra. Sí. Es una contra y probablemente termine en casi gol. Y muchas veces el del rebote defensivo, que puede ser alguien que no cabecea, muchas veces el del rebote hoy se te mete a cabecear y no lo marca nadie. Hay muchos detalles de esos que por ahí antes sí se mandaba al más petizo al rebote, hoy ya cambió. No, hoy... Bueno, ha evolucionado mucho. Bueno, un poco también viene lo que hablábamos antes de la pelota parada, a mí algo que me encanta trabajarla, de tratar de sorprender al rival. Siempre también depende después, vos por ahí trabajás mucho y vas a una cancha que por ahí no está en buen estado, entonces, ¿la hacemos o no la hacemos? Porque probablemente no salga o la intentamos igual. Lo que decís vos, oye, este petizo, este no va a cabecear. Yo arrancó un petizo que te salta 1 metro y arrancó del rebote y sorprendiste. Bueno, después fuimos variando nosotros cómo defender la pelota parada. Siempre hacíamos hombre, hoy ya, hablo con recreativo, ¿no? Hoy ya cambiamos, hacemos hombre mixto en los corners y hacemos zona en lo que es pelota parada de los costados. Bueno, los equipos van evolucionando. Y por ejemplo, en el partido, ¿qué tan metido estás en este detalle? ¿Te cuesta por ahí abstraerte un poquito, mirar un poquito de atrás o tu ayudante también participa en esto? En alguna que por ahí uno en la vorágine del partido no está pendiente, pero por ahí sí el ayudante desde atrás o el profe mismo puede... Sí, necesitas esos ojos de atrás. Porque a veces uno está en la corta, en la chiquita,
y por ahí necesita una mirada más global que mire más allá. Entonces, lo que hablaban, por eso necesitamos 6 ojos, 4, siempre ve más de 2 y necesita esa opinión, ¿viste? Eh, esa solución ahí en ese momento. Y yendo más a lo administrativo, si se quiere, respecto al armado del plantel, ¿qué tanto te involucras vos en cuanto a nombres con los dirigentes? Imagino que por ahí las exigencias no son las mismas según el club, pero ¿sos vos el que da el nombre o das característica, sugerís, hablás con el jugador? ¿Cómo manejás este tema quizá de comienzo de temporada? Eh, Depende de la situación del club. Cuando vamos a poner te puedo poner el ejemplo de acción juvenil para no poner recreativo siempre. Cuando llegué, yo ya conocía la Liga de Río Cuarto porque había estado en Ateneo Vecino. Entonces uno ya al conocer, cuando íbamos a reforzar, ya podíamos hablar de nombres. ¿Me entendés? Che, pura y Sí, sí, por exclusivamente presupuesto. por presupuesto. Cuando, por ejemplo, vinimos ahora acá a Recreativo, que el primer año no había mucho presupuesto, y yo al no conocer tanto la liga, más allá de algunos clubes que había enfrentado, por ahí daba características. Che, necesito un jugador de esta característica y que, bueno, tenía que ser dentro de la zona, cumplir ciertos parámetros porque no Sí, sí. podíamos expandirnos más. Ahí daba las características del jugador que me gustaría traer. Y respecto al recurso humano, hoy en tu cuerpo técnico, ¿cuántos tenés trabajando con vos? ¿Y cuánto te gustaría o crees que es el ideal para trabajar en un cuerpo técnico? Al menos de esta liga, ¿no? Yo creo que el ideal es 4. Yo hoy trabajo con 3, pero me parece que ya sea o 2 profes o 2 ayudantes de campo. Me parece que siempre hace falta una pierna más cuando somos 3, sobre todo porque si siempre tenés lesionados, que esto que lo otro, entonces por ahí tenemos 3, estamos involucrados en un lado y por ahí esos jugadores necesitan la misma atención y bueno, por ahí en ese momento hay uno que se tiene que desdoblar porque el profe tiene que estar acá porque no puede ir para allá porque están los lesionados. Yo creo que ya sea 2 ayudantes de campo o 2, 4 me parece Y un entrenador de buen número. arquero Sí, tienen, aparte. siempre Sí, sí, tuvieron, siempre sí, trabajaste con entrenador de arquero. sí, sí, es un Digo, puesto muy fundamental. específico. Hoy ya es un puesto muy, muy específico que requiere de entrenamientos específicos. Vos solamente lo utilizás en los reducidos, en los trabajos que lo necesitas. Si no, siempre con entrenador de arquero o pro. Siempre arrancan con el profe si es algo de fuerza que tengan que hacer, siempre arrancan con el entrenador de arquero. Si los podemos, el estímulo es los 5 entrenamientos que arranquen con el entrenador de arquero, van a arrancar. Siempre pasan después con nosotros. Si son 3 arqueros, pueden ir rotando los 3. Si necesitamos 2, digo, o son 4, 2 trabajan y 2 vuelven con el ayudante. El tema es que siempre, a mí no me gusta ver jugador parado. Yo necesito que todos estén haciendo algo. Si es, por eso cuando hablamos, si un entrenamiento global y me quedan 4 o 5 afuera, no los puedo ver mirando la práctica. Yo necesito, estarán corriendo. Y el recurso tangible, si se quiere, lo que sea materiales, pelotas, herramientas, Eh, ¿qué tan importantes son? O por ahí, bueno, son secundarias en tu trabajo. yo creo que hay 4 o 5 materiales que a mí me alcanzan, me sobra. Pecheras, pelotas, elásticos. Y bueno, si necesitamos a veces la figura, ¿no? Para simular el rival o una oponencia o para hacer un drill de pase. Yo con eso te diría que casi estoy bien. Por ahí los profes hoy necesitan más. Y campo de juego también, eso quizás es más importante Y a lo mejor que tantas herramientas. muy importante. Que no es un problema de muchísimos clubes, no de algunos. Sí, sí, Es no un- solamente el campo, sino el espacio mismo, porque a el veces... espacio y que el espacio esté bueno. Porque a mí que me gusta mucho trabajar sobre la técnica, cuando trabajo en lugares donde el pasto o el suelo no está bueno, es muy difícil mejorar la técnica. Entonces, es tan importante el terreno como los materiales. ¿Y qué tan importante es el condicionamiento del jugador, quizás, a ver, la semana? ¿Qué tan bien llega de ánimo, de preparación? ¿O crees que si trabajó bien en la pretemporada, si viene bien trabajado lo conceptual, lo técnico, alcanza? ¿O a veces esa semana es importante también para el ánimo o la confianza del jugador? No sé si me entendés.
A ver. El condicionamiento de esa semana, de si entrenó bien, si está bien. No, tiene que ver. A uno le ha pasado como jugador, o cuando vos por ahí tenés esa semana que no te salen las cosas y estuviste impreciso, hiciste la práctica de fútbol y estuviste impreciso. Uno llega con ciertas dudas al partido. Por eso yo pongo mi ejemplo a veces Sí, para no sí. poner, pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hacíamos los rondos antes, cuando yo jugaba los rondos antes del partido, yo esos pases para mí eran importantes. Darlo bien en el rondo, darlo bien. Entonces a mí ya me cambiaba, yo Algo de ya confianza. estoy preciso, estoy preciso. Yo ya iba al rondo y ya me la daba y me la quitaba. Y, y parece mentira, porque si como un rondo anda un partido, te puede. A mí me pasa, capaz que a otro Sí, sí. no. ¿Me entendés? Pero yo siempre, eso te dice desde hace mucho tiempo, ¿no? Para agarrar confianza, los primeros pasos, dale corto para agarrar confianza. Porque vos primera pelota por ahí querés gambetear, te tropezaste, la perdiste. Y bueno, quiera o no, esto es. El fútbol es. Arrancamos 50 y 50. Te saco confianza al otro, me la gano yo y bueno, van forcejeando con el rival, ¿Y ¿no? ese consejo seguís dándolo acá, hoy? Sí, sí, Respecto a la cuando noto confianza, que. que Sí, empiezan a ganar las divididas, todo. sí, sí. Sí, Eh, sobre todo de los primeros pases que sean simples, porque uno agarra seguridad. por ejemplo, opinión pública. ¿Cómo te llevas con la crítica? Quizás hoy no estar toda la semana en la borde se hace un poco más fácil a lo mejor, pero no debe ser fácil manejar todas las opiniones, críticas, favorables, positivas. Bueno, yo voy y vengo acá. eh, Uno más o menos sabe cómo es cuando las cosas van bien, pero no es necesario que eh, el que vive al lado mío, te das cuenta cuando ganamos la cara que tiene y cuando perdemos la cara que tiene. Yo a lo largo de toda mi carrera como jugador y como técnico hace rato, todo lo que sea constructivo, eh, yo lo escucho. Lo escucho porque me sirve, o todo lo que sea como pregunta, che, ¿por qué hiciste eso ahí? ¿Por qué ese cambio ahí? ¿Viste? Que te lo plantean como una duda, che, esto salió como. Y me voy al periodismo actual, no al nuestro, sino a esa crítica destructiva de desmerecerlo. El jugador, vos a veces escuchás periodistas de nombre importante a nivel nacional que desmerecen a un jugador que juega en primera, como este, y vos decís, bueno, me parece que ahí me duele, no me gusta esa crítica, no me gusta porque para haber llegado a donde llegó ese jugador hay un camino muy largo recorrido, que nadie le regaló nada. Entonces, bueno, de ahí lo bajo para abajo, ¿no? A Sí. nivel liga, todo. Y por ejemplo, la opinión de la familia o el entorno del jugador, que quizás el jugador está muy bien con vos, entrena muy bien, se va contento y llega al otro día o después del domingo y por ahí no lo ves igual, porque a veces la opinión también del externo se involucra. ¿Te ha pasado? Sí, pasa. Sobre todo con el que no juega, ¿no? O que tiene pocos minutos, que uno lo ve bien, que esto que lo otro, y por ahí llega a la casa pero no te puso, ¿por qué no te pone? Me imagino yo los Pasa, pasa, diálogos. pasa, Pasa el pasa, día, por pasa. supuesto. Bueno, son charlas que uno no son muy repetitivas, pero sí, cada tanto uno les recuerda que todos son importantes. Y a veces van a ser los 5 minutos más importantes para vos, para después tener 10, para después tener 15, para después tener 20. eh, Así va. Y respecto, en el comienzo de la charla lo hablaste un poquito, la vida personal, vos decías que sos técnico 24 horas, no solamente en tu trabajo, sino en lo público. Creo que iba por ahí lo que querías decir. Ujú. Respecto al jugador también, ¿te involucras un poco en eso, en el cuidado del jugador? Se tienen que cuidar. Yo le digo que mientras uno más herramientas tiene para jugar a este deporte, eh, más va incorporando desde la técnica individual, desde lo colectivo, desde lo táctico, desde el cuidado personal, vos más disfrutás de este deporte. Porque salís a un partido con muchas más herramientas. Y imagínate si a eso le agregás el cuidado personal. Eh, Vos lo disfrutás más. En cambio, cuando vos careces de alguna de esas, te faltan recursos. Entonces, en un partido vas a necesitar ese recurso que no lo pudiste incorporar y lo vas a resolver mal y por ahí te va a llevar a frustrarte, te va a llevar a enojar.
Entonces cuando uno, yo digo que era lo mismo que estudiar, ¿no? Cuando uno iba a una prueba y sabía todo, vos sabías, ibas con mucha confianza. Cuando estudiabas más o menos, ibas ahí, con que te toquen todas buenas las preguntas para poder Para zafar. zafar. Y cuando menos sabes, más complicado está, ¿viste? Y respecto a las redes sociales, por ejemplo, ¿te involucrás también ahí? ¿Tratás de que se cuiden en eso? O no se habló nunca? Uno trata de... tengo hijos jóvenes de 20, 18 y 12 que están con ese tema también y como se lo digo a mis hijos, dirijo chicos que tienen la misma edad de mis hijos, eh, que yo digo que uno para estar en las redes sociales, eh, o por lo menos uno le comenta que hay que estar bien parado. ¿Por qué? Porque el halago es fácil, el me gusta, el ok, pero cuando viene la crítica no es para cualquiera. La crítica, no todos la toman bien. Es más, a muchos le puede repercutir muchísimo más una crítica de, de un posteo que por ahí una crítica que le pueda hacer yo o Sí, alguien, ¿me sí. entendés? Entonces es difícil, muy. Yo creo que son las cosas que tenemos que trabajar hoy. Sí, no solamente en lo futbolístico Sí, quizás. sí, sí, hoy no sé cómo llamarlo bien, pero son las cosas que hay que encontrarle solución a estas situaciones que se presentan hoy que antes nosotros ni existían, ¿no? Y a nivel personal, ¿tenés un cable a tierra, una distracción, un lugar que decís, bueno, dejo de ser ese entrenador de 24 horas y tengo este tiempo acá conmigo? Yo como siempre viajo o estoy en otro lado, ese cable a tierra por ahí es mi casa. En verano es regar, cortar el pasto, o estar en mi casa. A mí me gusta estar en mi casa con mi familia, porque siempre estoy yendo y viniendo, o como estoy acá en la borde, voy y vengo. Entonces yo le saco mucho tiempo a mi familia, como me pasó casi toda mi carrera deportiva, desde que formé una familia, ¿no? Entonces trato de estar en mi casa. O con mis amigos, me gusta, soy de estimular la amistad, de juntarse, de comer. Yo para como soy medio bastante largo, así que me gusta mucho eso. ¿Y qué lugar ocupa tu familia en cuanto a tu trabajo? Imagino que por haber sido futbolista, por tu viejo también, haber sido entrenador, ya tenés más o menos cómo se manejan la familia y demás, con el tema de viajes, distancias, acompañarte. Debe haber sido un tema que seguramente vos ya lo traes con vos, digamos, no es algo que se haya hablado, sino que ya está implícito en vos. Sí, y eso, mira que venimos de familia futbolista y mis hijos practican fútbol también. Y sin embargo hay algo que la familia es la que más sufre. Es algo que no... Porque cada uno es hincha número uno de, como yo cuando voy a ver a mis hijos soy el hincha número uno, quiero que les vaya bien. Y mirá que yo por ser lo que hablamos antes, me contengo muchas veces hasta de... hay veces que me sale el Sí, hincha. sí, sí. Y bueno, son cuando las cosas no salen los que también se ponen mal, los que lo ven a uno con la cara o la cabeza todo el tiempo en otro lado. Yo no tengo duda que mi señor hubiese preferido que hagamos otra cosa que no, que no sea fútbol. Pero bueno, es lo que le tocó. Es más, justo el otro día vinieron a la cancha, cuando pueden me acompañan. Bueno, si hay momentos que uno por ahí los tiene que preservar, los preserva. Por eso lo que hablábamos antes, uno ya con tantos años en esto, por ahí. Pero ellos deciden acompañar también a uno, ¿no? Sí, sí, disfrutan de eso. Eh, Respecto al partido, en el carácter personal, ¿cómo atravesás esa previa, el día previo o la previa al partido, la mañana, el partido mismo y el post partido? Sí, casi como cuando jugaba, te diría, ¿no? Uno ya se levanta con otra sensación, estómago más cerrado, poco hambre. eh, si bien uno con los años lo va como más calmo, lo va llevando mejor, eh, pero por ahí va un poquito al baño más de lo normal. Eso también me pasaba como jugador porque, bueno, si bien hoy ya uno no participa, no entra al campo de juego como jugador, bueno, la adrenalina y las sensaciones por ahí son las mismas, ¿no? ¿Y el partido también? ¿Sufrís de esta forma o más relajado? No, el partido más, me encantaría muchas veces estar más tranquilo. Primero, trato de estar tranquilo porque
Yo creo que al jugador le tengo que transmitir tranquilidad. Uno hace mucho hincapié en no protestar tanto, no gastar tanta energía en la protesta al árbitro. Viste que por ahí en las ligas. Respecto a vos, o al jugador o a los dos. No, a los dos, los jugadores, de gastar mucha energía muchas veces con el árbitro. Protesta. Es energía que uno gasta. El árbitro se equivoca como me equivoco yo, como se equivocan ellos. Entonces, saber que el error del árbitro es parte del juego. No caerlo. Fíjate que muchos partidos terminan y no terminan hablando de los jugadores, ¿no? O a veces nosotros mismos, de los errores individuales. Che, yo me equivoqué en eso, yo soy Si el no, árbitro, ¿viste? El árbitro que era árbitro, el árbitro nos bombeó. Cuando ganamos, no. Pero cuando perdemos, siempre el chivo expiatorio es el árbitro. Bueno, y es una charla que yo la tengo con los jugadores. Muchachos, o cuando tenemos un penal que para mí no fue y fue a favor. Muchachos, el penal del otro día no fue penal, nos lo dieron a favor. Nos va a tocar en contra. Entonces, gastemos energía en eso. Porque aparte uno se malpredispone muchas veces. Cuando se persigue con los árbitros. Che, que este no está bombeando. Y te persigue hasta el punto que no se juega el partido. no, y tiene que ver muchas veces con idiosincrasias de clubes, uno imagina. Y es difícil algo tan arraigado a uno cambiarla. Sí. Y algo negativo, totalmente negativo. Sí, que tiene que cambiar. Mirá, no recuerdo un partido, ya hace varios años que dirijo y como jugador, un partido que yo me haya sentido que realmente me hayan querido, que me sentí estafado. Sí. No lo recuerdo. Errores, miles. A favor y en contra. Entonces desde ahí voy. Después, si hubo una mano negra o no, yo la verdad que no me enteré nunca me... Y siempre voy a creer, porque si no yo perdería mucho de lo que me gusta este juego. Si yo salgo a dirigir pensando que este árbitro me va a bombear, que el otro me va a perjudicar, yo ya perdería la esencia del juego. Pensaría que todo lo va a resolver un árbitro. Sí, y yo todo lo que trabajo en la semana ya como que no sirve. Entonces yo para mí todavía sirve lo que yo trabajo en la semana, hacerlo, que los jugadores trasladen lo que hacemos en la semana en la cancha y que el árbitro sea menos foco. Sí, y si le vamos a reclamar, que sea con respeto. Y respecto al post partido, ¿cuánto te cuesta soltarlo o va dependiendo según la circunstancia? Y depende. No, hay veces que soltas rápido, hay veces que por ahí te acuerdas, sobre todo jugadas puntuales, no del árbitro, sino jugadas puntuales que por ahí te lamentás. Mira, yo te voy a contar ¿Respecto a decisiones tuyas o circunstancias del juego? Ya que esta charla es más global, para que vos te dé de situaciones que yo, por ejemplo, al día de hoy, me arrepiento, yo me considero un jugador técnico, ¿no? Y yo jamás solucionaba un error con otro error, o trataba de no solucionarlo. Yo jamás tiré una pelota al córner, jamás, de un rechazo. Y en la promoción que jugamos Quilmes con Belgrano, en el año 2001, 2002, fue en cancha que no hace el gol Muñaini, en la vorágine, en la desesperación, la paré de pecho y yo jamás, y esa pelota la rechacé al córner. Y ese el córner no hace el gol Muñaini. Perdimos 1-0, Belgrano ventaja deportiva. Al día de hoy me acuerdo de esa situación, que para nosotros hubiese cambiado. Sí. Si empatábamos, ascendíamos nosotros a primera. Entonces, viste, cuando vos te quedás con algo, fíjate que eso no lo he podido soltar al día de hoy. Y bueno, a veces en los partidos, ya hoy como técnico, uno hoy, sí, con algo puntual, por ahí lo suelta más rápido, por ahí te queda un poco más de tiempo, ¿no? Algo que es muy importante hoy es la capacitación, o que se le da mucho más lugar quizás que antes. ¿Sos de capacitarte? ¿Buscás todo el tiempo? ¿Qué fuentes utilizás? Sí, hubo, sobre todo en pandemia, que tuvimos un año y pico. Bueno, ahí se dieron muchos cursos, muchas charlas. A mí particularmente lo que más me gusta, y tengo la posibilidad de hacerlo por los vínculos que tengo en el fútbol, es ver semana de entrenamientos. Como lo he hecho, por ejemplo, ir a Estudiantes de La Plata y ver una semana entera de entrenamiento, ya sea en pretemporada o en torneo. Y eso es lo que más me gusta, lo que más saco conclusiones. Después, por ejemplo, a veces escucho conferencias de prensa de algunos técnicos que me gusta, cómo declaran, que te dan información. ¿Viste? Algunos declaran, no, Sí. te dan poca información, y algunos, o reportajes que vos escuchás por ahí algo y te despertó algo a vos y vas y lo anotás, ¿me entendés?
Y bueno, después las herramientas que tenemos a mano, ¿no? Eh, Antes de cerrar, una pregunta que le hicimos a todos es, ¿qué te gustaría que tu jugador se quede con vos en unos años? Cuando te lo vuelvas a encontrar, cuando te lo cruces por ahí, ¿qué querés que piense o que tenga de vos? Eh, el capital humano, sobre todo, que se haya sentido respetado y apreciado por mí. Y si lo pude mejorar un porcentaje muy, muy chiquito, a mí me serviría mucho eso. Muchas gracias, Lautaro. No, de nada, por favor.